Los autónomos afectados por la DANA si solicitan el cese de actividad. El Gobierno quiere incluir algunos cambios para facilitar el acceso a la prestación. Más de 50.000 autónomos afectados por la DANA podrían solicitar ya el paro, incluso sin cerrar completamente el negocio. El Gobierno ha prometido flexibilizar el acceso a la prestación. Esto es lo que cobrarán con el cese de actividad. ¿Cuánto cobrarán los autónomos afectados por la DANA si solicitan el cese de actividad? Ahora os voy a responder a esa pregunta. Hace ya una semana que se produjeron las lluvias torrenciales a causa de la DANA y los daños todavía son incalculables. Aunque lo principal son las pérdidas humanas, que son irreparables, esta catástrofe se ha llevado también por delante miles de viviendas y de negocios. Respecto a los autónomos, según los últimos cálculos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ATA, se estima que habría más de 50.000 trabajadores por cuenta propia y cerca de 35.000 locales y oficinas en las zonas afectadas. A autónomos afectados por la DANA, medidas de apoyo que prometen las administraciones a propuesta de ATA. Según publicó la ATA, desde la Comunidad Valenciana, informaron de que solo en los 65 municipios más afectados del territorio, sin contar otras zonas de Andalucía o Castilla-La Mancha, habría 51.000 autónomos, 54.200 negocios, 355.000 empleados, 34.800 locales, establecimientos, naves u oficinas y 63 parques empresariales. Miles de estos trabajadores por cuenta propia habrán perdido su principal medio de vida y podrían solicitar ya mismo el cese de actividad incluso si no hubiera cerrado completamente su negocio y sin necesidad de darse de baja en el régimen especial de trabajadores autónomos renta. La Federación recordó a finales de la semana pasada, a través de una guía, que los autónomos cuyas actividades se hayan visto afectadas directa o indirectamente por las lluvias podrán solicitar el cese de actividad por fuerza mayor en vigor desde el 1 de enero de 2023 a raíz de las modificaciones introducidas por el Real Decreto Ley 13/2022 del 26 de julio. En la misma línea, la propia Moncloa informó mediante una publicación en la red social X que ya hay determinadas medidas de protección a disposición de los trabajadores autónomos. Una de ellas es el propio cese de actividad. El Gobierno se habría comprometido a introducir algunas medidas extraordinarias similares a las que se establecieron durante la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, la posibilidad de acceder sin tener periodo de cotización suficiente, que es de al menos un año. Además, los días de prestación consumidos no se computarían de cara a situaciones futuras contador a cero. Los autónomos afectados por la DANA podrían cobrar hasta 1.350 euros al mes por el cese de actividad. Según publicó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones este lunes, los autónomos podrán solicitar una prestación mejorada por cese de actividad por fuerza mayor para paliar los efectos de la DANA. Esta prestación se solicitará en la mutua y para acceder a ella no se exigirá cotización previa. Además, no consumirá prestación y el periodo de cobro se considerará cotizado. Ante la DANA, autónomos, ¿cómo solicitar el cese de actividad? Ante la mutua del trabajador, sin periodo de carencia. Normalmente se exigen 12 meses. No se contabilizará como prestación utilizada, contador a cero, y se computará como cotizado. La cuantía de la prestación es del 70% de la base reguladora. Así, la prestación a la que podrán acceder los autónomos, seguramente con requisitos más laxos, dará derecho a cobrar un 70% de la base reguladora, que es la suma de las 12 últimas bases de cotización que ya haya tenido cada autónomo. Por ejemplo, si un trabajador por cuenta propia hubiera cotizado durante el último año por una base de 1.500 euros, tendría derecho a una prestación de 1.050 euros, mientras que si hubiera seguido cotizando por la mínima del antiguo sistema, de en torno a 960 euros, apenas percibiría 670 euros de prestación. Luego estarían las cuentas mínimas y máximas de la prestación. Independientemente de la base de cotización que tenga el autónomo, el cese de actividad también depende de unas cuantías mínimas y máximas fijadas por la ley que se establecen cada año en función del indicador público de renta de efectos múltiples IPREN. Este indicador en 2024 es de 600 euros al mes. Así, según la ley, la cuantía máxima de la prestación será del 175% del indicador público de rentas de efectos múltiples IPREN, salvo cuando el autónomo tenga uno o más hijos a su cargo, que en tales casos será del 200% o del 225% del IPREN respectivamente. Por lo tanto, lo máximo que podría percibir el autónomo por cese de actividad sería 1.050 euros, 1.200 euros o 1.350 euros, dependiendo de si tiene uno o más hijos. En cuanto al importe mínimo, este variará entre el 107% y el 80%, dependiendo de si el autónomo tiene o no hijos a su cargo. Así, el trabajador por cuenta propia percibiría al menos 642 euros al mes si tiene hijos o 480 euros si no los tiene. ¿Qué condiciones tendrán que cumplir los autónomos afectados por la DANA para cobrar el paro?
¿Qué condiciones tendrán que cumplir los autónomos afectados por la DANA para cobrar el paro? Pregunta que ahora voy a responder. En un principio, según anunció la Seguridad Social, se van a introducir una serie de cambios en la prestación por cese de actividad, como por ejemplo eliminar el periodo mínimo de cotización para acceder al paro. Sin embargo, todavía no se sabe si se van a modificar también ciertas condiciones, como por ejemplo la exigencia de haber tenido una determinada caída de facturación o no superar cierto umbral de ingresos para acceder. A expensas de que se aprueben estas modificaciones, los autónomos afectados por la DANA ya tendrían a su disposición el cese de actividad por fuerza mayor en vigor desde el 1 de enero de 2023 a raíz de las modificaciones introducidas por el Real Decreto Ley 13/2022 del 26 de julio. El mayor cambio que se realizó en aquel entonces en el paro de los autónomos es que por primera vez ya nos obliga a mantener cerrado el negocio para poder acceder al cese de actividad. Así quedó regulado en el artículo 327 del nuevo Real Decreto Ley, que dice que el cese de actividad podría ser definitivo o temporal. Ante la situación de los últimos días, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ATA publicó una guía práctica para que los autónomos afectados por las inundaciones puedan acceder a una de las dos modalidades de cese temporal. Si fuera temporal, según dice la norma, podrá ser total, es decir, se interrumpen todas las actividades y se cierra el negocio mientras duren los problemas económicos que ocasionaron el cese, o parcial, es decir, que nos obliga a interrumpir la actividad por completo. Así se podrían dos supuestos: que se cierre toda la actividad pero solo durante un tiempo, cese temporal o completo, o que se cese solo durante un tiempo de desarrollar una parte de la actividad habitual, cese temporal parcial. Esta última causa podría darse si un autónomo tiene dos negocios y tiene que cerrar por fuerza mayor, una catástrofe o acontecimiento fortuito e imprevisible uno de ellos. Además, en ninguno de los dos casos hará falta darse de baja del régimen especial de trabajadores autónomos renta. No es necesaria la declaración de emergencia para pedir el paro si se cierra todo el negocio. Según recogerá el decreto ley, se entenderá que existen motivos de fuerza mayor en el cese temporal parcial cuando la interrupción de la actividad de la empresa afecta a un sector o centro de trabajo, exista una declaración de emergencia adoptada por la autoridad pública competente, como ocurrió durante la pandemia, y se produzca una caída de ingresos del 75% con relación al mismo periodo del año anterior. Además, los ingresos mensuales de trabajador autónomo no podrán alcanzar en este periodo del SMI. Necesita declaración de emergencia, temporal completo no, temporal parcial sí, definitivo no. Compatible ante la actividad, temporal completo no, temporal parcial sí y definitivo no. Cese de necesita baja en el renta, temporal completo no, temporal parcial no y definitivo sí. Estas serían las condiciones de los distintos tipos de cese de actividad. En cuanto al cese temporal total, se exigirían los mismos requisitos, solo que no sería necesaria la declaración de emergencia, según aclaran distintas fuentes. Esto quiere decir que cualquier autónomo que se haya visto afectado por la DANA podrá pedir ya el paro temporal si ha cerrado completamente su negocio. En cuanto al plazo, comenzará a computar a partir de la fecha que se hubiera hecho constar en los correspondientes documentos que acrediten la concurrencia de tales situaciones. Se podrá solicitar hasta el último día del mes siguiente al que se produjo el cese de actividad. No olvidéis de suscribirse a vuestro canal Gestory, Gestory YouTube, para más información y más vídeos. Gestory YouTube, suscríbete. Gracias a los 838 suscriptores que ya tenemos. Esperamos nos hagáis llegar a los 1000 suscriptores o más. Gestory YouTube, suscríbete.